Muy buenos días, seguimos aquí en nuestro cubrimiento especial de la COP16 de biodiversidad, hablando con expertos cada semana, cada día de estas 2 semanas de negociación. Y hoy nos acompaña una de las lideresas más reconocidas del pueblo, de las nacionalidades ecuatorianas, del pueblo Sarayaku. Ella es Patricia Gualinga, quien es asesora política del pueblo Sarayaku y una de las caras del liderazgo ambiental y femenino en las comunidades indígenas y pueblos locales. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación para poder compartir lo que estamos viviendo acá en la COP16 en Cali. Patricia, vimos una gran llegada de las comunidades indígenas, muchas de Colombia también, pero también acompañadas también por las nacionalidades ecuatorianas que llegaron esta semana justamente a la COP16, específicamente a La Maloca en la zona verde de la COP16. ¿Con qué peticiones llegan en común y en conjunto las comunidades y los pueblos indígenas a esta COP16? Yo creo que vienen con varias propuestas. Primero, con mucha expectativa de las decisiones que puedan tomar en esta COP16 los gobiernos, preocupados de que si esas decisiones que tomen no afecten los derechos de los pueblos indígenas en el aspecto territorial o de biodiversidad o de conocimientos ancestrales. Y segundo, también preocupados de que a la par que se valora la biodiversidad, no se está haciendo un cambio en todo lo que es el extractivismo. Por ejemplo, hay nuevos llamados a explotación petrolera, hay un avance masivo de explotación minera y son también nuevas aperturas a carreteras y nunca ha dejado el tema de las madereras. Son cuestiones que preocupan a los pueblos indígenas. He escuchado en las exposiciones y en todo lo demás la preocupación de que si se trata de valorar el medio ambiente, la diversidad, no debe haber un avance de las actividades extractivas, sino más bien tiene que haber un cambio y una transición energética que pueda lograr generar ese equilibrio que tanto se está buscando. ¿Y cuáles son las peticiones específicas de las nacionalidades ecuatorianos en este caso frente, por ejemplo, a la protección de la Amazonía y, bueno, recientemente con las mayores sequías que también hemos visto? Nosotros como pueblos amazónicos, nuestra posición ha sido muy clara, que no se avance con la actividad extractiva de petrolera, en nuestro caso como Sarayaku. Pero también en el caso del norte se trata de que se cumpla la decisión de la consulta popular en el tema del Yasuní. Los pueblos de Morona vienen a denunciar también de que en un sitio megadiverso como es el Transcutucú se está abriendo minería a cielo abierto y eso está afectando los derechos de los pueblos. Pero también de esas demandas venimos con propuestas. Sarayaku viene con la propuesta de selva viviente, de que sea reconocido la naturaleza, la selva amazónica como un ser vivo consciente y por lo tanto sujeto de derechos. Eso implica cero extracción, de extractivismo, pero eso implica también de que el pueblo indígena tenga la capacidad de mantener esos espacios vivientes bajo su custodia, no bajo decisión gubernamental, porque ya vemos que las decisiones gubernamentales lo que han hecho es ir a un plan B con justificaciones económicas que ahorita nos están pasando factura. Patricia, hay un tema que se ha tocado mucho durante esta COP, que es un poco también el COP de la gente, y se ha hablado bastante de la participación de los pueblos locales, de las comunidades indígenas, afro y campesinas también. ¿Usted cómo ve esta participación? ¿Si cree y entiende también esta misma visión un poco de la participación de los pueblos y las comunidades locales en esta COP16? Ahora, es histórico de que haya tanta participación de pueblos indígenas. En ninguna de las COPs que hemos visto tanta participación de los pueblos, ya sea en la zona verde, que están ahí instalados con sus malocas y todo, ya sea en la zona azul, donde hay delegaciones oficiales, donde se está moviendo. Yo creo que es un atisbo de esperanza. Así tendría que ser, porque la biodiversidad está en los territorios. Y los territorios donde está todavía pristino son los territorios indígenas y eso debería ser valorado como tal. Obviamente la gente que está en las negociaciones está pidiendo que se genere un órgano subsidiario y que ese órgano subsidiario de alguna manera aterrice en territorio los beneficios que pueda haber para conservar la biodiversidad. Muchos países sé que están opuestos a este órgano subsidiario, pero también que se esté tomando decisiones en una esfera mucho más global cuando los del territorio ni están enterados. Entonces hay cuestiones que hay que venir a decir y esperamos que escuchen, porque una cosa es que vengamos y estemos presentes y otra cosa es que nos hagan caso. Muchas veces no nos hacen caso y ya tenemos experiencia de eso.
Claro, lo que se conoce un poco que no solamente sea un poco tener voz, sino que también sea un poco también tener voto, ¿no? En ese sentido. Así es, y estar vinculados directamente en las tomas de decisiones, que se nos escuchen, porque realmente hacen todo lo posible para no escuchar y para que nuestras voces no sean escuchadas, y eso siempre nos tiene preocupados. Yo siempre estoy diciendo, si nos han tomado en cuenta los pueblos indígenas, ahora es porque la biodiversidad está en nuestro territorio. Posiblemente si no fuera así, ni siquiera nos hubieran tomado en cuenta. Pero ahora que la biodiversidad cuidada está en nuestro territorio, tienen que cumplir con las leyes y tienen que salvaguardar todos los derechos que nosotros hemos adquirido con mucho esfuerzo. Bueno, claro, no es menor también. Un poco se ha demostrado en estudios un poco que los territorios mayor protegidos, especialmente en la Amazonía, son justamente también los territorios indígenas, mucho más allá incluso de áreas naturales protegidas. Entonces, creo que también se vincula un poco también con estas otras maneras efectivas también un poco de conservar, que se ha visto de aquí también al 2030, que es una de las metas también principales. Patricia, quería un poco también hablar del tema de seguridad. Ayer justamente, bueno, esta semana justamente también se tocó durante las plenarias el tema de la defensa ambiental y los liderazgos ambientales. Sabemos también que Latinoamérica es un continente muy complejo para la defensa ambiental. ¿Tienen algunas peticiones en específico, algo relacionado con el acuerdo de Escazú? ¿Cómo han visto y cuáles son un poco sus posiciones frente a este tema? Bueno, Colombia, por ejemplo, acaba de ratificar el acuerdo de Escazú. Ecuador es parte también de la ratificación del acuerdo de Escazú. No queremos que solo queden papeles, porque yo sé que ser un defensor ambiental de derechos humanos de pueblos indígenas es un grave riesgo. Porque terminan matándole o terminan desacreditándolo, terminan enjuiciándolo, persiguiéndole. Y tiene que haber realmente salvaguardas que protejan y que no solo estén en papeles. Los gobiernos, aparte de firmar los acuerdos, tienen que generar protocolos suficientes para salvaguardar a los defensores ambientales, a los pueblos indígenas. Ya hemos sido perseguidos y hemos sido amenazados, muchos han muerto, pero las investigaciones tampoco son suficientes. Hay toda una falta de investigación adecuada, no hay celeridad en la justicia y realmente no hay justicia de quién asesina a los líderes ambientales. Porque aquí, ¿a qué intereses afecta la lucha de un defensor? Es a las grandes empresas, es a las transnacionales. Y entonces llegar hasta ellos realmente es complicado. Yo, por experiencia propia, sé que no hay justicia cuando hay amenazas o crímenes. Se queda ahí en la más absoluta impunidad. Y eso no puede continuar. Si hablamos de la crisis de cambio climático, si estamos hablando del valor de la biodiversidad, ¿por qué van a continuar matando a los líderes que están luchando para que esos valores se mantengan y sean respetados? Patricia, ya por último, continúan las malocas aquí en la zona verde, como bien decías, hay una gran participación, invitamos también a las personas a que visiten la zona verde de la COP16 de biodiversidad. ¿Qué se esperan para estas últimas? ¿Piensan llevar algún plan de propuestas desde aquí de la zona verde hasta la zona azul? Un poco, ¿qué se esperan también para esta última semana de negociación? Sí, se está llevando las discusiones que están habiendo en la zona verde hacia la zona azul como parte de las propuestas. Ahora, en esas negociaciones no son los pueblos indígenas los que tienen voto, son los gobiernos. Y dudo mucho que haya algún de 2 o 3 personas indígenas en el gobierno de algún país que pueda estar promoviendo la inclusión de los pedidos de los pueblos indígenas. Yo espero que esta COP, que ha sido diferente, que tiene un matiz muy de color, de participación del pueblo, por lo menos logre generar avances en las decisiones que llevan los gobiernos, porque si no, ya no tenemos mayor tiempo para seguir discutiendo si esto es así o esto es así. Tenemos muy poco tiempo. Hay un grave riesgo de que esa biodiversidad también esté afectada por todo el tema de intromisión de intereses económicos que no son acordes a la realidad de los pueblos amazónicos. Entonces nosotros esperamos que haya decisiones adecuadas. Sin embargo, somos bastante desconfiados. Nosotros ya no estamos con sueños. Hemos tenido tantas decepciones de todas las mentiras que nos han dicho y de todas las cosas que han hecho para tratar de extraer nuestros recursos, nuestros conocimientos. Siempre estamos a la expectativa, a pesar de que a pesar de la desconfianza, nosotros estamos viendo qué decisión van a tomar. Somos pueblos que andamos en la primera línea de resistencia y continuaremos haciéndolo mientras no tomen las decisiones adecuadas, mientras no haya justicia para aquellos defensores. Vamos a continuar nuestro camino participando
así no nos escuchen, para molestarles y decirles aquí estamos y no les vamos a permitir hacer lo que ellos piensan si no toman en cuenta la visión de los pueblos indígenas. Si no toman en cuenta la visión, la participación efectiva de pueblos indígenas, de pueblos que están en el territorio, dudo mucho que estas cumbres funcionen. Por lo tanto, deben tomar en cuenta para que funcionen. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por estos cortos minutos. Seguramente seguiremos profundizando más en el tema y seguramente también seguiremos muy atentos a cómo finaliza esta última semana de negociación en la COP16 y cómo son tenidas también en cuenta las voces de las comunidades locales, pueblos indígenas, afro y también comunidades campesinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor hablar para Mongabay.